¿Cómo estás, Julián? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Al revés, Julián, gracias a vos por aceptarla. Naturalmente no es la primera vez que tenemos la alegría de recibir a González Guller aquí en el 98.7. Bueno, les decía más temprano, González Guller es experto desde la perspectiva académica de la ciencia política en los asuntos de defensa en general, en los vínculos, lo militar con lo civil en particular, naturalmente haciendo hincapié en nuestro país. Y en este sentido hubo acontecimientos de carácter, que a la larga podemos definir de carácter político, que han tenido a un militar en el centro de la escena, al general retirado, así se le llama ahora, ¿no? Sí, retirado. Al general retirado Manini Ríos. Y en el marco de, en todo caso, algunos habían de una historia que no nació ni terminó el día que el presidente decidió su destitución, ¿no? Pero en todo caso me parece que hay por lo menos dos formas de abordar este asunto. Uno, el anecdótico en particular, que tiene como protagonista al general en el marco de esta tercera administración del gobierno de la izquierda, y el otro, el que tiene que ver con, bueno, los vínculos de carácter institucional entre el poder civil, el poder militar, y por qué no, que necesariamente implican calidades de la democracia, ¿no? En alguna medida. Así que vos verás, mi querido Julián, por dónde sentís que es más apropiado arrancar. Y bueno, no sé... si es que estuvieran separados, ¿no? Bueno, a eso iba. Como tú decís, efectivamente hay una cuestión que es más anecdótica, que es el elemento que dispara esta situación, pero la situación se dispara en la medida que hay todo un conjunto de antecedentes que son antecedentes de corto, mediano y largo plazo. Exacto. Entonces, siempre en estas situaciones conviene, bueno, analizar el asunto desde todos esos puntos de vista para poder, lograr comprender qué es lo que está pasando y cómo además esto puede evolucionar hacia el futuro o cómo podría llegar a resolverse o a encaminarse de otra manera, en fin. Bien, entonces vamos rodeando el fuerte, ya que vamos rodeando el fuerte, haciendo hincapié en tres asuntos, a ver qué tan importantes son y en todo caso qué tan vinculados están. Por un lado, alguien podría decir, todo este asunto es hijo de una legítima pretensión y aspiración de carácter político de un ciudadano de la República que, utilizando su escenario, su atalaya, aprovechó a mostrarse más y mejor ante la población, ¿no? Ni más ni menos que directores de empresas públicas o ministros, ¿verdad? Lo estoy tirando arriba de la mesa. La otra, acá en realidad hay un esfuerzo de carácter corporativo por parte de las Fuerzas Armadas en general, el Ejército en particular, y expresadas por su comandante, de evidenciar una preocupación a propósito de cambios en las normas vigentes que podrían perjudicar desde el salario hasta, fundamentalmente, las jubilaciones, habida cuenta que todo el mundo sabe. Y los retiros. Jubilaciones y retiros incluidas, tenés razón, hay que hacer la especificación. Habida cuenta que todo el mundo sabe, el que está gobernando y el que quiere gobernar, que Uruguay, uno de los problemas que tiene es el déficit fiscal, que tiene un déficit fiscal que es de carácter estructural, buena parte al menos, que ese déficit fiscal estructural emana en buena medida de la seguridad social y que esta a su vez tiene un actor muy protagónico, que es el déficit fiscal que provoca el servicio de retiro de los militares, ¿no? El sistema político sabe que eso en algún momento lo va a tener que cambiar, sabe, por derecha o por izquierda lo va a tener que cambiar, y el corporativo militar dice, no, esto no me lo toques, e incide como cualquier colectivo para evitar que eso ocurra. Y lo otro es, una vez más, los asuntos vinculados al pasado reciente, para no llamar de otra manera lo que debe llamarse en forma clara, las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura,
que provoca que ahora la acción de la justicia, teniendo en cuenta que además muchos de esos delitos nos prescriben por tratarse de delitos de lesa humanidad, la justicia va detrás de los posibles delincuentes, de los perpetradores de los crímenes, y en ese contexto acciona la justicia y el corporativo tiende a defenderse desde ese lugar, señalando incluso que la justicia no es justicia, sino que es venganza. Bueno, ¿en qué medida esas tres cosas juegan? ¿Juega una, juega otra? ¿En realidad hacemos jugar una para que juegue la otra? Y bueno, digamos, el planteo que tú haces, que yo creo que es bastante completo, es otra forma de encarar la cosa, pero en definitiva todo vuelve es decir, el problema puede sintetizarse de la primera forma que yo planteaba o de esta segunda que tú planteas también ahora. O sea, las dos son igualmente correctas. Entonces, tratando de responder a este segundo planteo, en primer lugar, tú planteabas la problemática más de carácter anecdótico, personal, de la actuación de un individuo, en este caso el general Guido Manini Ríos, que ejerció durante un periodo relativamente prolongado la comandancia del ejército. Entonces, allí efectivamente, como tú decís, yo creo que hubo de parte de Manini una deliberada intención de utilizar su cargo y utilizar la problemática de la institución que había sido puesta donde él ejercía su cargo, es decir, el ejército, como trampolín para adquirir notoriedad pública, ¿verdad? Seguramente él tiene esa vocación de actuación pública. Eso, bueno, no, él es, a pesar de decir, los militares son, a pesar de todas las restricciones que tienen, de cualquier manera son ciudadanos, por lo tanto, esa pretensión del excomandante no puede ser criticada. Lo que sí yo creo que puede ser criticado es el uso que él hace de ese cargo, porque ese cargo tiene una diferencia muy fuerte con otros cargos públicos por decirlo así, de similar jerarquía, ¿no? Y es que se trata de la institución que está encargada por la sociedad de custodiar las armas de la sociedad, las armas del Estado, ¿verdad? Y que por esa delicada función que cumple, los profesionales que el Estado forma, que todos nosotros financiamos para que se formen, de manera de estar en condiciones de cumplir esa tarea, deben de guardar una cierta conducta que no puede ser digamos, normas que no pueden ser ultrapasadas, como de manera bastante constante o repetida hizo el comandante mientras ejerció su cargo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, éticamente yo creo que no es bueno que un funcionario del Estado utilice deliberadamente su cargo para promover una carrera política futura, digamos, ¿no? Es decir, la tarea de un jerarca del Estado es, bueno, estar al servicio de la sociedad, de la ciudadanía, y cumplir bien su tarea, ¿no? ¿Pero tú crees que ha pasado eso? Y bueno, yo creo que sí, que
el comandante es obvio que ha adquirido notoriedad pública, y esa notoriedad pública se ha fundado, se ha construido sobre la base de una actividad pública en la cual él estuvo permanentemente, como se ha dicho muchas veces, caminando en un pretil, ¿verdad? Y muchas veces, sacando un pie para el lado donde no lo podía sacar, ¿verdad? Entonces, me parece que en ese aspecto el fenómeno es bastante claro, y además por la forma en que él lo ha planteado permanentemente, y aquí aparece el segundo aspecto que tú planteabas, que es la cuestión de los intereses corporativos, ¿verdad? Es decir, claramente Manini se paró en tanto representante de esos intereses corporativos, ¿verdad? Obviamente echando por delante siempre a lo que se llama en la jerga militar, de una manera que a mí me resulta bastante chocante, pero bueno, así se lo denomina, el personal subalterno, es decir, los que no son oficiales, es decir, el soldado, el cabo, el sargento, toda la el personal que no salió de las escuelas militares, ¿verdad? Que se le llama personal subalterno. La expresión no te agrada, digamos, te resulta... Eso de subalterno... habla de inferioridad, ¿no? Sí, es una palabra que no me termina de gustar, ¿verdad? Vos sabés que yo, pero de grande estoy hablando ya con 30 años, o quizás más, descubrí que toda la vida en el fútbol se había dicho las divisiones inferiores. Inferiores. ¿Te acordás, no? Sí, claro. Y viste que hace un tiempo... y yo empecé a usar, pero no es un mérito mío, por supuesto, el nuevo momento histórico. Se empezó a usar el término divisiones juveniles, no inferiores. Y que no es lo mismo, ¿verdad? Claro. Ahí digamos, las palabras connotan ciertas cuestiones que, bueno, pero así se le llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es decir, no olvidemos que ahí también hay mucha verticalidad, entonces... Es una organización muy vertical, entonces el general Manini Ríos permanentemente se ha plantado, digamos, como defensor de los más débiles, de los que están en peor situación. Lo dijo muy claramente en su discurso de despedida, y cuando en realidad, bueno, si uno mira las cifras, sin duda que el personal del ejército, llamado personal subalterno, no tiene buenos salarios, son salarios que están entre los más bajos de la administración pública, pero las cifras muestran de que hace prácticamente del 2010 a la fecha ha habido un crecimiento relativamente importante del salario del personal subalterno. Obviamente, se parte de una realidad previa al 2010, y acá voy hacia atrás unos cuantos años, de salarios muy bajos, ¿verdad? Muy, muy bajos. En realidad, junto con el incremento del salario de soldados y clases, porque así se le llama a los cabos, a los sargentos, en fin, también creció el salario de la oficialidad, ¿verdad? Que, hay que decirlo, no son salarios tan sumergidos como a veces se tiende a pensar, a creer. ¿De qué estamos hablando? Bueno, allí es bastante complicado, porque y
Y es una complicación que los militares comparten con el conjunto de los funcionarios públicos. Cuando yo miro mi recibo de pago de la universidad, la verdad que no entiendo nada, ¿no? Son un conjunto de ítems que son muy difíciles de comprender, y lo único que uno entiende después es el resumen final, cuánto es el nominal y cuánto es lo que uno recibe en la mano. Sí. ¿Verdad? El fenómeno es que, por un lado, solo muy recientemente, creo que únicamente, yo no lo revisé estos últimos días, pero únicamente la Armada en su página web, en ese link que se llama transparencia, que es obligatorio para todos los servicios estatales, públicos, aparecen información sobre salarios. El Ejército y la Fuerza Aérea hasta hace un tiempo atrás no lo transparentaban, no lo informaban. Y además hay un conjunto de ingresos escondidos, si se quiere, porque los militares muchas veces reciben alimentación en el cuartel o en la unidad donde estén asignados, donde estén destinados, y un conjunto de otros elementos que no forman parte, que no aparecen en el recibo, digamos, como salario, ¿no? Uh-huh. Pero que son formas de ingreso, terminan de alguna manera siendo parte de la remuneración que el individuo recibe por su trabajo, ¿no? Vamos a una breve tanda, pero a mí me parece muy interesante este escalón, el que tiene que ver, digamos, con los ingresos de los militares y en particular del personal subalterno, porque es interesante, porque quienes entienden que es necesario reformar el servicio de retiro, muchos, hay como tres tipos, veo, de discursos. Por un lado, el que dice, provoca un déficit a esta altura ya insostenible, no tiene sentido, hay que meterle mano, ¿estamos de acuerdo? Otros, a eso, pienso, qué sé yo, en la senadora Constanza Moreira, ¿no? Le agregan, colega tuya además, ¿no? Sí, sí. Le agregan, esto desde la perspectiva económica es muy mala noticia porque provoca un déficit, porque además ocurre en el marco de beneficios y privilegios inadmisibles que tienen la oficialidad una vez que se retira. Ya no solo por una cuestión económica, sino también incluye como una mirada acerca de la justicia. Che, tienen beneficios que son inadmisibles, que no corresponden y que en nada se parecen al común de los compatriotas. ¿Estamos de acuerdo? Y sin embargo, el comandante y los discursos que uno escucha más afines a las Fuerzas Armadas, de esos temas, más bien poco se dice. Y lo que se dice es, todo esto viene a perjudicar a los más débiles, a los más pobres, a los más frágiles de nuestro colectivo, que es el personal subalterno, ¿no? Claro. Eso creo que a la población le genera, la población que honestamente quiere ver de cómo viene la mano, le genera un cierto desconcierto. ¿Lo vemos luego de la pausa? Bueno. Estamos conversando con el politólogo, investigador y docente, doctor en ciencia política, Julián González Guller, a propósito de lo civil y lo militar. Estamos conversando con Julián González Guller, el doctor en ciencia política, investigador y docente, a propósito, bueno, de los últimos acontecimientos políticos que se están jugando en la cancha del vínculo entre lo militar y lo civil, y a propósito de la reforma que el sistema político, en este caso, buena parte del partido de gobierno, porque tampoco todo el partido de gobierno, no consiguió los votos para hacer la reforma, a pesar de tener mayoría. Exacto. ¿No es cierto? Para modificar el servicio... Se terminó aprobando una reforma que en realidad... No, yo me refiero a la otra, claro. Muy tibia. Muy tibia. Y que además va a tener efectos de muy largo plazo. El precandidato Vergara ha dicho que esta reforma es poquito y nada, ¿no? Exacto. Y es hombre es cierto. Del propio partido. Pero yo te decía, entonces, ¿cuál es la verdad, la realidad de la milanesa? Desde la perspectiva, digamos, la modificación del servicio de retiro, de la caja de los militares, vamos a decirlo así para que la gente lo entienda, aunque ese no es el término.
hay que hacerla porque al Uruguay le está costando mucho dinero, porque al Uruguay le está costando mucho dinero, pero además porque es injusta en sus términos, que son cosas distintas, ¿verdad? Que en todo caso pueden lucir complementarias. O en el fondo es una forma de vengarnos de los militares que en su momento tanto dolor le causaron a la institucionalidad del Uruguay, y que ahora que los gobernantes, que a la postre fueron víctimas de ellos, que fueron en su momento los victimarios, ahora también ajustan tuercas por ese lado. Bueno, no sé, ahí tú me llevas a un plano que para mí es bastante difícil, que es de asignar intenciones. O sea, son los tres argumentos que se manejan, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que, digamos, me parece que asignar la intención genéricamente al gobierno de querer destruir a las Fuerzas Armadas o agredir a las Fuerzas Armadas, me parece que es una postura que lo que busca es victimizar a la institución, y que se fundamenta en una idea que yo creo que es muy equivocada respecto a que la institución militar no puede ser de ninguna manera afectada o tocada, digamos, por los gobiernos, y que es una institución que de alguna manera expresa los más puros valores y tradiciones, y en definitiva a la propia nación, ya ni siquiera al Estado, sino a la nacionalidad. Sí, ¿verdad? sí, eso es un relato con el que se insiste mucho. Es un relato. Atacar a las Fuerzas Armadas es atacar a la nación, exacto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es un aspecto. Yo creo que en realidad la cuestión de la reforma de lo que se denomina mal la caja militar, no es ningún ataque a la institución militar. ¿Por qué? Porque además es una deuda todavía de una ley que viene del segundo gobierno de Sanguinetti, de cuando se hizo la reforma de la seguridad social. Se establece claramente en esa ley de que había que reformar todas las cajas paraestatales o todos los demás servicios aparte del BPS. Para que la gente entienda, la bancaria, la de los escribanos. Todas. Entonces, la policial, la única que queda sin reformar es el servicio de retiros y pensiones militares. O sea, que tú me decís que en todo caso reformar el servicio de retiro es cumplir una ley. Una ley que además fue aprobada en el gobierno del Partido Colorado. Exacto, votada por la mayoría del Parlamento en aquel momento, que era dominada por el Partido Colorado y el Partido Nacional. Sí, presumo además que el Frente Amplio probablemente no la haya votado. No, creo que no. Sí, no, que el Frente Amplio creo que no la votó. Entonces, qué paradoja, ¿no? Porque es muy paradójico. Entonces, bueno, ese es un aspecto. El otro aspecto que es real es que durante más de 10 años el Frente Amplio en el gobierno obvió cumplir la ley, ¿verdad? Es decir, desde que el Frente Amplio llegó al gobierno en el 2005 hasta hace un par de años atrás, el Frente Amplio no se había decidido a cumplir esa ley. Le pregunta al politólogo, al analista, ¿por qué? Porque el Uruguay igual tenía mucho espacio fiscal, mucha plata, y tan grave no era. Porque no era absolutamente necesario, ¿verdad? Claro. Porque el agua todavía no llegaba al cuello o por arriba del cuello. Uh-huh. Entonces, es cierto, cuando yo me pongo en la piel de cualquiera de los integrantes del equipo económico, o el que venga en el futuro, del color político que sea,
y miro las cuentas públicas y veo que en las cuentas públicas aparece un ítem que es las transferencias a la seguridad social, que son la enorme, el mayor porcentaje del déficit fiscal, y que dentro de ese porcentaje hay un otro ítem que es las transferencias a lo que se llama la caja militar, que es muy importante, casi el 1% del Producto Bruto Interno, o sea, el 1% del déficit. Entonces, claro, eso salta a los ojos y es lo que explica que ahora el gobierno haya propuesto reformar el servicio y además propuso la idea del impuesto, que fue en realidad el problema central fue el impuesto, que era un impuesto a los retiros de mayor volumen, es decir, a las jubilaciones más altas. No le llaman jubilaciones, ¿no? Claro. No se llama jubilación, se llama retiro de más alto. Eso fue lo que generó el revuelo, digamos, mayor. Eso no afectaba a los soldados, ni siquiera afectaba a los cabos, a los sargentos, afectaba a oficiales, sobre todo coroneles. Ahora es curioso porque, vuelvo a la pregunta, porque no afectaba a los soldados, sin embargo en el discurso que más se escucha es estábamos defendiendo a los que menos tienen. Claro, el hecho es que también yo creo que la forma en que se planteó la reforma, que el momento en el que se planteó, y las dos cosas van juntas, no fueron los más adecuados, en el sentido de que cuando se plantearon estas medidas, ya de hecho estaba instalada la campaña electoral, y el partido de gobierno no fue a conversar con la oposición, o por lo menos si conversó, esas conversaciones no llegaron muy lejos, y entonces los proyectos de ley llegaron al Parlamento con niveles de disenso interno en el frente y sin acuerdos con la oposición. En esas condiciones, la corporación militar tuvo las mejores condiciones, claro, para ejercer un lobby muy potente. Imagínate que cuando uno lee las actas del Parlamento, se da cuenta de que el Parlamento recibió a entre 5 y 7, yo no me acuerdo exactamente el número, pero digamos 6 asociaciones de militares retirados. Y el comandante se queja porque no lo reciben a él, ¿verdad? Pero bueno, la corporación estuvo muy presente y ejerció mucha presión sobre el Parlamento. Entonces, yo creo que el momento no fue el mejor. El Frente Amplio no logró generar acuerdos políticos y todo eso generó unas condiciones muy desfavorables para una reforma que creo que a nadie se le escapaba, que era una reforma muy compleja, muy sensible, que yo creo que hubiera tenido además que ser parte de una iniciativa más general, que es la reforma de la ley orgánica militar, porque como dicen los militares, efectivamente, en la medida que el militar, desde que entra en la escuela militar o entra al cuartel hasta que se muere, no deja de ser militar. Y incluso hasta después que se muere, porque va al panteón muchas veces, ¿no? de las Fuerzas Armadas. Entonces, el retiro es parte de la vida del militar, y hubiera sido bueno que la iniciativa quedara englobada en un cambio
general, de la ley orgánica, de la ley orgánica y de todo lo que se llama la regulación de los cuadros, es decir, cuántos ingresan, cómo progresan en la carrera, claro, cómo se retiran, cuándo se retiran, qué cobran al retirarse. Y una ley que entonces pusiera como centro las necesidades que tiene hoy en día Uruguay desde el punto de vista de sus Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y que entonces, bueno, lleva a ver cuántos militares necesitamos, qué características deben de tener, a dónde deben de ubicarse. Sí, esas lucen como discusiones de carácter estratégico a propósito de la marcha del país en general, ¿no? Exacto. Que Uruguay está teniendo problemas en llevar adelante ese tipo de discusiones, pero ¿no? Son discusiones que no se pueden hacer en los 2 años previos a unas elecciones generales, ¿verdad? Porque allí lo que pasa es que si no lo haces en el primer año, siempre estás 2 años previos de las elecciones. Sí, y hay que hacerlo en el primero, claro, en el segundo año. A más tardar. Los acuerdos sobre los cuales se apoyó la ley marco de defensa, se lograron en el año 2006. Julián, tenés que volver cuanto antes. Vos sos un bicho difícil de conseguir, te voy a decir. Le digo a la gente. Viste todo lo que te quiero, todo lo que te admiro, pero también te meto el reproche. Así que vamos a tratar de que continuemos porque hay algunas cosas que quedaron fuera. Solo en un minuto te pido, y casi como titular. Y el otro argumento que siempre sobrevuela, ya que se usaba esa imagen en los acuerdos del Club Naval. Si uno escucha a propósito de cómo Uruguay está resolviendo desde la perspectiva de la justicia, la violación, los delitos cometidos de lesa humanidad durante los años de la dictadura, uno va a escuchar que esas agencias y organizaciones, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la justicia italiana, muchas otras, en todo caso a Uruguay le reprochan que va muy lento, que no lo está haciendo del todo bien y que en todo caso lo empezó a hacer demasiado tarde, ¿verdad? ¿Cómo se une esa mirada muy crítica con la que nos propone el excomandante diciendo que en realidad esto no es una justicia, sino que es una venganza con los militares que incluso lleva a meter presos a personas solo porque tiene ojos claros, como en un caso se manejó? Es decir, alguien no me está diciendo la verdad, ¿se entiende? Claro. ¿Dónde nos colocamos los ciudadanos? Y lo que pasa es que en realidad ahí el problema de esa brecha entre la visión de las instituciones internacionales y la de los militares tiene que ver justamente con esto que yo te refería de la falta de reforma de la ley orgánica militar, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que los distintos gobiernos desde el 85 a la fecha han evitado entrometerse, entre comillas, en las cuestiones de los militares, es decir, dictar. Yo en este asunto no me meto, muchachos. No me meto, esto lo administran ustedes, es decir, cómo se organizan, cómo funcionan, cómo se forman los cuadros, cómo se desarrollan las cosas dentro de los cuarteles, todo eso. Este es un asunto de ustedes. Nosotros les damos la plata, designamos los comandantes y los coroneles, porque eso pasa por el Parlamento, y les decimos genéricamente algunas cosas que tienen que hacer, pero del resto se ocupan ustedes. Decidimos ir o no a las misiones de paz, etcétera. Eso lo define el Parlamento. Por eso digo. Pero en realidad las definiciones que adopta el Parlamento o el Poder Ejecutivo se adoptan con muy poco conocimiento, porque la sociedad civil y por lo tanto los gobernantes, que son parte de la sociedad, de la sociedad en general, conocemos muy poco de cómo funcionan, cómo son eso huele las como Fuerzas Armadas. Luce como una carencia, ¿no? Desde la perspectiva republicana. Obviamente, es una carencia. Pero específicamente en el tema de violación de derechos humanos. Y bueno, es porque
¿Cómo puede haber una mirada tan Armadas, distinta? Que digan las Fuerzas Armadas, nos están persiguiendo, esto no es justicia, esto es venganza, y por otro lado, organismo internacional dice, che, Uruguay está muy atrasado en los mandatos de verdad y porque justicia. las Fuerzas Armadas, a partir de esa autonomía con la que ellas se gestionan, digamos, también han construido un relato que se impone de arriba abajo, y que se construyó desde antes de la dictadura, durante la dictadura, y nadie lo ha cambiado. Nadie lo ha cambiado. Y los oficiales siguen transmitiendo de generación en generación ese relato acerca de que, bueno, fue una guerra, que la guerra... Pero el relato, ahí va, para terminar. Que en la guerra pasan esas cosas. Pero el relato incluye decir, miren muchachos, torturar, violar, asesinar, hacer desaparecer, ¿era necesario? ¿Estaba bien? ¿O el relato es, nada de eso es cierto? Nada de eso ocurrió. Empezó siendo nada de eso ocurrió. Recordemos que además lo decía el propio Sanguinetti, ¿verdad? El propio presidente Sanguinetti lo dijo en alguna oportunidad. Desaparecidos en Uruguay niños no hubo, por ejemplo. No hubo. El relato militar negaba la existencia de esas cosas. Ante la evidencia fue admitiendo, y hoy en día admite que hubieron desvíos, que hubieron, en fin, cosas que no hubieran tenido que pasar, sucesos, así se lo llama, ¿no? Pero no como hijas de una práctica, como resultado de una práctica, de una política. Digamos, no se termina de reconocer formalmente la responsabilidad institucional en una política que tuvo a la tortura, básicamente, a la tortura generalizada, como una herramienta central, ¿verdad? Para ganar esa guerra. En la tortura, lógicamente, sucedieron cosas, digamos. Sucedió que murió gente y como resultado de eso, a esa gente se la hizo desaparecer. Bueno, pero aún dando por buena esa lógica, que hay que dar por buena esa lógica, ¿no? Pero aún dándola por buena, tampoco los ciudadanos de la República tenemos la información. Mirá, cuando cometimos, entre comillas, el error de que hicimos mal el trabajo y matamos a alguien a quien no debimos matar, y en lugar de dárselo a la familia decidimos enterrarlo en un sitio que no era un cementerio, de acuerdo a la práctica que tenemos los seres humanos de enterrar a nuestros muertos, tampoco hemos recibido la información. Miren, está acá, está allá y está acá, ¿no? Sí, y fue fulano de tal y a fulano de tal se lo sancionó adecuadamente. El fenómeno es que en alguna medida el propio general Manini lo dice. Hubieron cientos de jueces sumariantes. ¿Qué son jueces sumariantes? Jueces sumariantes es un oficial que toma la primera declaración al detenido que recién salió de la picana, del tacho, del submarino, de ser colgado, y le toma las declaraciones, y esas declaraciones van al juez militar, ¿verdad? Que es un coronel también que ha sido designado juez militar. El juez sumariante y también el coronel que fue juez militar, les consta cómo se obtuvieron las declaraciones, porque además los cientos de oficiales que estuvieron destinados en los cuarteles durante el año 72, 73, 74, después ya en el 75 se comenzó a perfeccionar más la cosa y se crearon los centros de detención clandestinos y los cuarteles ya no estaban tan llenos de gente, pero cuando en un cuartel hay cientos de presos y esos presos son sistemáticamente encapuchados, puestos de plantón en el patio, desnudos, son torturados, en fin, nadie puede negar esa evidencia de que lo vio, claro, que lo supo, que fue, si no participó directamente, tuvo conocimiento, ¿verdad? Y tener conocimiento, cuando un funcionario público tiene conocimiento de un delito, tiene el deber de denunciarlo. O sea, que en realidad hay miles de personas que
tuvieron noticia del asunto porque participaron directa o indirectamente de esa política, que fue una política institucional, que lo más grave, y ahí es donde el ejército de alguna manera se apoya para fundamentar su discurso, es que esta política comenzó, lamentablemente, mientras estaba instalado el Parlamento y en aplicación de leyes, en aplicación desviada, pero aplicación de leyes que aprobó el Parlamento en el año 1972, que fueron básicamente la Ley de Guerra Interna y la Ley de Seguridad del Estado, que pasó a la justicia militar todos los delitos vinculados a lo que se llamaba sedición y subversión, etcétera, etcétera. Entonces, y un Parlamento que cuando algunos de sus integrantes, de sus legisladores, denunciaban torturas, muertes en los cuarteles, etcétera, etcétera, hacía la vista gorda y no terminaba de tomar cartas en el asunto para frenar esa situación, ¿no? Bien. Entonces, ahí también se apoya el discurso del comandante Manini o del ejército en general para fundamentar esta política de no reconocimiento abierto de la responsabilidad que se tuvo en estos hechos y bueno, y hasta que ese discurso no se modifique, y ese discurso no se va a modificar por voluntad propia de las instituciones militares, sino que se va a modificar a partir de medidas que tomen los propios gobiernos, ¿verdad? Bueno, Julián, gracias por el tiempo. La seguimos, lo dicho, más temprano que tarde, ¿eh? Bien, muchas gracias por la invitación. Julián González Guller, el doctor en ciencia política, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.